no saltan las costuras del todo, que esto pasará. O sea, que no nos quede la menor duda de que las pelotas se inflan hasta que terminan por estallar. Pero mientras esto no pase, la bolsa va a seguir tirando. Lo que ocurre es eso, ¿no? Que hay tanta liquidez, tanto dopaje en el mercado, que bueno, pues lo que en otros momentos en los que la deuda era, digamos, mucho más racional y razonable, pues efectivamente todas estas teorías se hubieran cumplido y ahora no se cumple. Aquí la diferencia de lo que había 10, 20, 30 años atrás y que hubieran hecho con esos estudios que se hacen, probablemente que hubiéramos entrado en recesión y no está pasando, es el enorme endeudamiento salvaje que hay a nivel global. Y establecen un precio objetivo, que lo veis en el informe, de 8.000 puntos de aquí a la próxima década, con esta locura de deuda que va a seguir. La clave aquí está hasta dónde vamos a llegar, o sea, hasta dónde va a aguantar el mercado esto. A corto plazo, pues es una felicidad tremenda, ¿no? Porque claro, o sea, yo estoy mucho más contento cuando me voy a casa el viernes y la bolsa está subiendo que cuando está descolgada y bajando. Pero también pienso lo que puede pasar dentro de unos años y eso pues me da un poquito de miedo y de respeto. Como siempre, un placer con todos nosotros, Antonio Castelo, para comentar la actualidad, charlar conmigo sobre la situación de mercados, situación de la economía. El mercado tiene potencial para seguir subiendo, no la deuda que estamos viendo incrementándose, datos de empleo que son positivos, hay ruidos macroeconómicos todavía de fondo y la tensión geopolítica y el dopaje chino, ¿no?, de la bolsa. No hay muchísimas cosas que comentar. Como decía Antonio Castelo, analista de eBroker, un placer tenerte por aquí. La última vez que estuviste por aquí comentamos de esa activación potencial de un patrón alcista por parte de Frank Capelleri, que analizaba ese potencial patrón. Luego vamos a ver otro análisis que ha hecho Zero Hedge sobre las posibilidades mega alcistas para el SP500 si seguimos por esta vía de dopar todo. O sea, luego lo vamos a ver, que creo que va a ser lo más importante que vamos a tener en la charla de hoy. Pero antes, contexto macro que tenemos, ¿no? Porque hemos conocido el dato de empleo recientemente, un dato mejor de lo esperado. Las nóminas no agrícolas ya sabemos que son datos que están un poco adulterados en términos gubernamentales y con las elecciones tan cerca de Estados Unidos. Pero sí que la tasa de desempleo, que es la encuesta a los hogares y no es la encuesta a las empresas, que contesta de hecho un 30% de las empresas. Esto es un poquito más objetivo, entre comillas. Y la tasa de paro sí que ha bajado al 4,1% desde el 4,2% anterior y 4,2% previsto. Y aquí el debate que se abre, y quiero saber un poco tu opinión y un poco charlar entre los dos, es si con este dato que vemos, obviamente, y con el ISM de servicios que hemos conocido también esta semana, desaparece esa narrativa de aterrizaje forzoso inmediato y aparece de nuevo la narrativa de cuidado, que puede haber crecimiento, esto calentar la demanda, si se calienta la demanda y la oferta sigue más o menos estática, podemos tener de nuevo repunte de precios. ¿Cómo has visto todos estos datos? Bueno, pues básicamente como tú has dicho ahora mismo, ¿no? Los datos de creación de empleo como tal en cuanto a nóminas, pues bueno, como hemos visto a lo largo de este año, hemos visto luego revisiones a la baja, por lo tanto los ponemos siempre un poquito en el congelador, pero efectivamente pues el crecimiento, ¿no? Los 254.000 versus los 150.000 esperados, pues es un crecimiento enorme. Buen dato la tasa de paro. Me llama también la atención los salarios medios por hora, que marca un 4% de crecimiento cuando se esperaba un 3,8 y viene desde un 3,9. Y bueno, esto, pues como tú decías también en la presentación, creo que genera la idea de que está muy lejos la economía americana de entrar en recesión, ¿no? Luego seguramente que comentaremos también, porque lo hemos hecho a lo largo de todo el día, bueno, pues una serie de estudios de datos. Bueno, lo llevamos haciendo realmente desde que empezamos a hacer estos vídeos, ¿no? Que muestran, viene la recesión, vamos fatal, no sé qué. Y bueno, y realmente las bolsas siguen prácticamente a niveles de máximos, no vemos aparecer la recesión por ningún sitio, al menos desde un punto de vista técnico, y solamente queda preguntarnos por qué y la respuesta a eso. O sea, digamos que cuando yo de alguna forma veo qué cosas decíamos hace 2 años, de qué cosas se han estado hablando estos últimos 2 años, y veo que realmente pues la economía, lejos de caer, en el peor de los casos se mantiene y casi siempre sube poquito, pero está subiendo y las bolsas están subiendo muchísimo, pues aquí la diferencia de lo que había 10, 20, 30 años atrás y que hubieran hecho con esos estudios que se hacen, probablemente que hubiéramos entrado en recesión y no está pasando, es el enorme endeudamiento salvaje que hay a nivel global, ¿no? O sea, en Estados Unidos creo que los últimos datos desde septiembre para acá ha vuelto a aumentar la deuda. En Europa pues ya estamos viendo el caso de Francia y seguramente el caso de Italia también, que se tienen que plantear cómo solucionar el tema del déficit. Y ya si nos quedaba poco China, ¿no? Que se ha apuntado también en las últimas fechas, en las últimas
últimas 2 semanas pues se ha apuntado al carro de vamos a echar más leña a la caldera. Entonces, mientras esto se mantenga, pues lo vamos a seguir viendo los mercados así. Lo que habrá que ver es cuando se pare la música que pasa, ¿no? Pero de momento está bastante claro. Hay una cosa clara con esto que dices, y es que mientras la música suene, nosotros tenemos que seguir bailando. No te vas a quedar fuera con cara de bobo diciendo esto sube y yo me quedo parado, teniendo en cuenta que los gobiernos están emitiendo deuda, que esto es déficit también a futuro y devaluación de nuestra capacidad adquisitiva. Si seguimos por este camino, no queda otra que moverse y que jugar al ritmo del mercado, teniendo precaución, por supuesto, en mi opinión personal, ¿no? Yo fíjate, no, completamente de acuerdo. Yo fíjate que de toda la subida de activos que llevamos viendo en los últimos 12, 24 meses, la única que realmente entiendo es la subida del oro. Claro. Es la única que entiendo realmente, ¿no? Lo demás, bueno, el oro, la plata. Lo demás, pues bueno, pues está subiendo, está bien, nos apuntamos a ese carro, pero realmente con cuidado. Y fíjate que, no sé, o sea, esto podríamos luego, seguramente hablaremos si tocamos un poco el palo de Oriente Medio, ¿no? Esta mañana me preguntaba un colega tuyo, es que fíjate el petróleo dónde está. Digo, sí, digo, pero es que si te miras simplemente el gráfico del último año, lo hemos tenido entre 80 y 92 durante Muchas prácticamente 3/4 partes del tiempo, ¿no? Total. Entonces, pues, o sea, sí, ha subido, claro, lógicamente tiene que repuntar, tiene que subir, pero sigue estando razonablemente controlado, ¿no? No, totalmente. Si es que es eso, hay que poner las cosas en perspectiva y ver lo que hay. Y hablando decías que íbamos a comentar con gráficos y demás, es el momento de compartir pantalla para irnos directamente a todo esto y hacerlo más visible para la audiencia que nos está viendo. Dejadme que comparto pantalla un momento. Ahora vamos a ir con la parte del impulso de los mercados, que creo que es muy goloso, sobre todo algunos estudios y análisis que están surgiendo de hasta dónde nos puede llegar esta locura, frenesí, llamadlo como queráis, cohete de los mercados que parece no tener fin y que lo ponemos en entredicho muchas veces, pero la realidad es que el mercado sube y pues hay tesis muy alcistas también, como comentamos en el último vídeo y seguramente comentemos ahora en este. Pero partiendo de lo del dato de empleo, claro, hay otro factor, no sé si te has visto la entrevista que hice en exclusiva en mi canal a Claudia Sam, ex economista de la Fed y creadora de la Sam Rule, que me comentaba que uno de los factores fundamentales por los que su indicador de recesiones en esta ocasión no está indicando, valga la redundancia, una crisis financiera o una crisis económica inmediata es porque en momentos del pasado no había habido tal entrada de inmigración como hasta ahora y que es más fuerza laboral. Y más fuerza laboral y que la oferta laboral que hay pues hace que la tasa de paro haya aumentado y se activara en el mes de julio su indicador de recesiones. De hecho, Bank of America, como veis aquí en esta tabla, lo que muestra es que las peticiones iniciales de desempleo generalmente acompañan a la narrativa recesiva y que la Sam Rule también iba de la mano. ¿Qué ha ocurrido? Que en julio del 2024 la Sam Rule era 0,53, es decir, estaba activadísima, pero las nóminas no agrícolas no están por encima ni siquiera de 300.000, están en 230 y pico mil, con lo cual parece que la famosa regla ya no es tal regla, porque la regla es algo que es imperativo y que se ha producido en recesiones pasadas. Ahora parece que esto hay que reajustarlo o que con el componente entrada de inmigración y más fuerza laboral, pues hay que hacer otras lecturas. Ya no es tan infalible y tenemos que mirar otras cosas, ¿no? Bueno, el tema de la inmigración en Estados Unidos, desde luego que es importante, ¿no? Cuando la población activa era mucho menor que ahora, pues evidentemente, o sea, parece que ha funcionado en las 9 últimas ocasiones, pero yo sigo diciendo lo mismo, que aquí lo que nos encontramos es que hay un dopaje de la economía. El otro día también una persona que llevabas a tu canal, un prestigioso economista, lo comentamos también creo en el último vídeo, Sí. Daniel Lacalle, decía algo así como que si la economía americana se parase simplemente por efecto de la deuda tan enorme que hay, subiría un 1,5%. Sí. Entonces, al final, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es eso, ¿no? Que hay tanta liquidez, tanto dopaje en el mercado, que, bueno, pues lo que en otros momentos en los que la deuda era, digamos, mucho más racional y razonable, pues efectivamente todas estas teorías se hubieran cumplido y ahora no se cumplen. Y este yo creo que es un caso más. Aquí podemos verlo también con el tema del aumento de la población activa por la inmigración, pero yo sigo pensando también que tiene que ver esto que te digo, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto muchos estudios, muchos métodos que nos mostraban que llegaría más pronto que tarde una recesión y todos se han equivocado. Entonces yo creo que la única variable que no se ha contemplado es esto, porque es realmente lo único que ha cambiado cuando ves esos estudios y los analizas, ¿no? Esta deuda pública que es capaz de mantener en estado zombie la economía que se sigue moviendo pues a pesar de todos los pesares.
Ares. Mientras, yo te digo mi opinión, bueno, es que vamos a estar de acuerdo porque es básicamente un poco acorde a lo que estás comentando, pero mientras la liquidez neta vaya en aumento, que parece que es hacia donde vamos, hacia un aumento clarísimo de la liquidez neta, de hecho emisión de deuda se transforma al final en liquidez sobre el mercado, es una manera de hacer el trasvase del sistema monetario y de la fontanería monetaria del funcionamiento a directamente los mercados de capitales, sea renta fija y de ahí a depósitos bancarios, etcétera, ¿no? Mientras haya más aumento de esa masa monetaria y si la velocidad del dinero aumenta, esto va a ser positivo clarísimamente para los mercados y parece que estamos yendo a ese camino. Y si esto es positivo para los mercados y no saltan las costuras del todo, que esto pasará, o sea, que no nos quede la menor duda de que las pelotas se inflan hasta que terminan por estallar. Pero mientras esto no pase, la bolsa va a seguir tirando. También lo hemos visto en otros momentos del pasado. Y yendo a todo esto, por eso hay muchos estudios alcistas sobre cuál puede ser el contexto si esto no termina por reventar, incluso de la próxima década. Uno de los últimos lo publicaba en su newsletter los analistas de Zero Hedge, que os lo pongo por aquí, que básicamente lo que dicen los analistas de Zero Hedge es que si nos fijamos en análisis técnicos y en patrones del pasado y en análisis de tendencia, el S&P 500 se puede ir, ya dijimos la otra vez, a la Luna, no, a Marte o a Júpiter, podemos ponerlo incluso más grueso, y establecen un precio objetivo, que lo veis en el informe, de 8.000 puntos de aquí a la próxima década con esta locura de deuda que va a seguir. De hecho, CBO estimaba que la deuda de Estados Unidos va a despuntar por encima del 200% sobre el PIB de aquí a 2035, me parece que es. Y si es esa dinámica, tendremos correcciones, tendremos cataclismos y desplomes en los mercados, pero habrá recuperaciones en V, como vimos en el COVID, si vamos a esa locura de emisión de deuda. Y claro, obviamente, pues los 8.000, ¿por qué no? Si ese es ese esquema. Otra cosa es que todo se reviente, ¿no? No sé qué opinas tú de esto. No, pues que es exactamente esto, Héctor. O sea, no sé, yo estaba viendo aquí ahora mientras estás contando todo esto, tenía por aquí abierto un gráfico del S&P 500 en velas semanales desde el año, o sea, desde el año 87, ¿no? Entonces, bueno, pues el crecimiento como tendencia del gráfico, o sea, no es una línea, es una curva exponencial, ¿no? Efectivamente, claro, entre medias ha habido diversos movimientos, ¿no? Pero hay una cosa que se ve muy bien y es que pues después de la crisis de las .com, que el mercado tarda unos cuantos años en recuperarse, ¿no? Desde el 2000 prácticamente hasta el 2007, donde tenemos el comienzo de la crisis financiera y de las hipotecas subprime. A partir de ahí, que es cuando realmente tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo y empiezan a inyectar liquidez de forma salvaje. O sea, es que la subida del gráfico del S&P 500 es que es absolutamente, es exponencial. Sí, hemos tenido entre medias caíditas, no, caíditas, o sea, se ve ahora en perspectiva son caíditas, ¿no? O sea, el COVID, pero bueno, el COVID al final es un tema que no era puramente financiero, ¿no? Habíamos tenido el tema del inicio de la guerra comercial en el 2018, tal. Cuando subieron la subida de tipos de interés en el año 2022, pero si todo esto, o sea, un inversor que haya estado en los últimos 20 años, 15 años en el mercado, o sea, el forre es absolutamente espectacular, o sea, olvídate de estar entrando y saliendo, es absurdo, ¿no? Pero claro, la clave aquí está hasta dónde vamos a llegar, o sea, hasta dónde va a aguantar el mercado esto, ¿no? Y esto estamos hablando del mundo occidental, pero como decíamos antes, pues ahora nos encontramos a China, que tiene su economía, o la tiene, la sigue teniendo, bastante tocada, con un problema terrible con el sector inmobiliario, que seguro que tiene tocado al sector financiero también. Y ahora, pues bueno, pues anuncian una serie de medidas que básicamente estas medidas al final lo que se resumen es más deuda y más leña a la caldera. Bueno, pues hemos visto cómo han subido las bolsas, los índices de la bolsa china. Esta semana los continentales han estado cerrados, pero bueno, hemos seguido viendo el de Hong Kong. Ha subido prácticamente en un mes de forma vertical. Y esto se ha llevado por delante, o sea, además de esas teorías que decíamos antes, pues el mes de septiembre, que tradicionalmente es un mes bajista, ¿no? Bueno, pues, fíjate cómo empezó el mes de septiembre, veníamos del susto de agosto, del susto de primeros de septiembre, y fíjate cómo ha terminado septiembre, ¿no? Esta mañana tú me decías, bueno, luego veremos porque el mes de octubre suele ser un mes muy volátil, ¿no? Y seguro que va a ser muy volátil, claro, porque bueno, pues tenemos las elecciones americanas a la vuelta de la esquina y simplemente eso ya le va a dar
una buena dosis de volatilidad, ¿no? De hecho, la Pero volatilidad, Antonio, ya está en niveles un poquito, también por lo de Oriente Medio, ¿no? Pero en ya ha 20, estado sí, cercano de 20, tal, ya eso es... sí, pero otra vez te vuelvo a decir lo mismo. O sea que si te miras hacia atrás el gráfico de volatilidad, pues bueno, hemos estado en niveles mucho más altos por mucho menos total. eh, tiempo atrás, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, ahora pues o sea, quiero decir bueno, con todo lo que tenemos por delante, las elecciones americanas y el lío considerable que tenemos montado en Oriente Medio, está en 20, después de repuntar desde, yo qué sé, 14, 15, ¿no? Entonces, a ver, con esto lo que quiero decir es que, bueno, que sí, que octubre, pues probablemente habrá volatilidad, tiene que haber, o sea, el mercado no puede subir sistemáticamente para arriba como un cohete, ¿no? Pero, eh, pero bueno, o sea, A ver, ahí está. Y yo no soy, como sabes, yo no soy analista técnico, ¿no? Pero no, no, este no, análisis no. de la gente de Zero Hedge, pues bueno, es que es así, o sea, es que es así como lo ve, como se ve. Yo lo que creo con respecto a lo que dices, luego tocaremos tema China y todas estas cosas, que hay muchas derivadas por aquí. Esto es como un árbol familiar, ¿no? Luego se divide la familia para hablar de diferentes cosas, ¿no? Pero por añadir sobre lo que estás diciendo, que al final, como ya sabéis, para los que no me conozcáis, que esto es un formato charla, que yo voy preguntando cosas a Antonio, pero luego también voy opinando y vamos conversando como si estuviéramos tomando un café y cada uno aportamos... Perdona, Héctor, y es muy Sí, importante que las personas que están asistiendo dejen los comentarios, porque a nosotros luego claro, eso también sirve. Héctor lo exacto. hace, yo también lo hago en los vídeos en los que intervengo. Me gusta ver qué es lo que opina la gente y qué es lo que dice para asumir, digamos, la crítica y ver qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa. Entonces sí que es muy importante que lo hagáis. Eso. Dejad comentarios ahí, bueno, tanto aquí en directo como en YouTube, que sé que muchos nos veis y podéis estar más o menos de acuerdo. Pero fijaos, con esto que decía Antonio, que estoy, ya sabéis, que bastante en sintonía con él, a mí me da la sensación, y hablando de que habrá correcciones en el camino, que las va a haber, incluso te digo más, es que voy más allá. Si hay recesiones económicas en el camino, que las va a haber en la próxima década, un poco a relación de este análisis de la gente de Zero Hedge, que yo creo que va a haber recesiones en los próximos 10 años, seguro, por estadística y por cuestión del ciclo. Pero por lo que creo que esto es plausible, pensando en el largo plazo, es si la estructura por parte de los gobiernos y de los bancos centrales sigue siendo la misma. Es decir, que cada vez que hayan sustos en la economía, la manera de salir de los sustos sea dopando el sistema. Y los dopajes de sistema ya vemos que causan furor bursátil a la larga, etcétera. Entonces yo creo que si la manera de salir es montando el bazooka económico, va a haber recuperaciones en V, va a haber crash mucho más fuertes cada vez, es decir, que cada vez que haya un susto fuerte, la caída va a ser muy vertical, pero que luego la recuperación igual pueden ser bastante verticales. Es decir, que si los... Y ya acoto un poco el análisis para preguntarte también tú qué piensas de todo esto, ¿no? Y de esta teoría, ¿no? Y es decir, que si las caídas son muy verticales, hay sustos por el camino que los va a haber y mayúsculos y meten dopaje en el sistema, la recuperación va a ser muy violenta, como hemos visto en otros momentos del pasado, o muy, a lo mejor no violenta es la palabra, pero sí muy temprana, más que tardía, que antes había recuperaciones pues que costaban tiempos, pues, por ejemplo, los años 80, los años 70, y nos tirábamos mucho tiempo en lateral. Pero entonces, resumiendo todo esto, si el esquema se mantiene, que puede que no se mantenga, pero si se mantiene este mismo esquema, cada desplome, cada caída será una oportunidad espectacular y los aumentos de la volatilidad serán buenos para el inversor en ese sentido. Si todo se mantiene igual, insisto que esto puede cambiar. No sé qué piensas, y es teoría, estamos teorizando. Bueno, es que es lo que te decía hace un momento. Si, o sea, no sé, quizás a ver si nos acordamos para el próximo vídeo, preparamos un gráfico donde tengamos, por ejemplo, pues en velas semanales o mensuales, la evolución del SP 500. Si hablamos del SP 500 porque de alguna forma la bolsa americana, nos guste o no nos guste, es la directora de todo esto, ¿no? Pero esto que has dicho tú, pues es rigurosamente cierto, ¿no? El famoso crack del 87, si lo viéramos en ese gráfico, pues sería, vamos, ni una tachuelita, ¿no? Y yo que lo viví, porque ya tengo algunos años, pues aquello fue muy angustioso, igual que otras situaciones que hemos tenido. Pero, por ejemplo, por no irnos tan allá, la crisis de las .com, pues bueno, o sea, esto que empezó más o menos al comienzo del año 2000,
el mercado estuvo bajista prácticamente los 3 años siguientes, ¿no? Inició una recuperación que le llevó a los mismos niveles en los 3 4 años siguientes, que fue pues en octubre del 2007, cuando más o menos llegó el problema, la crisis financiera, las hipotecas subprime, ¿no? Ahí el mercado cayó otra vez con una fuerza bastante importante. Es que, bueno, o sea, quiero decir, o sea, el SP 500 se fue a niveles de 650, 660, ¿eh? Y estamos hablando del año 2009, o sea, no estamos hablando del Pleistoceno, ¿no? Y a partir de ahí, con las inyecciones de liquidez, pues es que prácticamente ha habido una subida continua. Es verdad que cuando ha habido, entre medias, problemas por el camino, pues no sé, sobre todo en Estados Unidos tuvimos el tema de la guerra comercial en el 2018, luego tuvimos el COVID. COVID se ve fantásticamente bien, como sube prácticamente en V. Luego hemos tenido un periodo que quizás ahí sí que ha durado un poco más, desde que empezaron a subir la Reserva Federal los tipos de interés, pues que lo hemos tenido pues desde prácticamente desde diciembre del 21, enero del 22, hasta septiembre del 22. Ha sido pues unos 9 meses aproximadamente. Y a partir de ahí, pum, o sea, a partir de ahí para arriba, o sea, y con recuperaciones, como tú dices, o sea, bajadas muy violentas, pero subidas más violentas todavía, ¿no? Hmm. Entonces, si pudiéramos poner un poco, comparar ese gráfico de la evolución del SP 500 con el incremento de la deuda en Estados Unidos, pues veríamos que tiene una correlación muy importante. Entonces, al final, pues, ¿qué es lo que tenemos que deducir? Lo que tenemos que deducir es que mientras los bancos centrales tengan capacidad de inyectar, pues lo van a seguir haciendo. A corto plazo, pues es una felicidad tremenda, ¿no? Porque claro, o sea, yo estoy mucho más contento cuando me voy a casa el viernes y la bolsa está subiendo que cuando está descolgada y bajando. Pero también pienso lo que puede pasar dentro de unos años, ¿no? Y eso pues me da un poquito de miedo y de respeto. Un poco siguiendo con todo esto, y ahora voy a preguntas que también me estáis dejando por ahí por el chat, que sé que estáis participando y también os atenderemos y contestaremos, por supuesto, a lo que estáis diciendo por ahí, diremos nuestra opinión. Pero antes hablabas de que octubre, estacionalmente, es un mes bastante volátil. De hecho, fijaos si es volátil, que es con diferencia ultra volátil con respecto al resto de meses, que en algunos casos la volatilidad es decreciente y en otros casos pues es creciente, ¿no? Pero es que octubre se sale del mapa. Octubre suele ser un mes muy volátil y más en un ciclo electoral. Claro, también publicaba por aquí los amigos de Serenity Market esta divergencia que hay ahí sobre la volatilidad y el estrés en el mercado de valores, que puede ser también interesante con los eventos geopolíticos. Y aquí la cuestión es, si hay volatilidad y hay ciertas marejadas en la bolsa, teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, ¿puede haber una oportunidad ahí de entrada si nada cambia? Me refiero, porque ya estamos hablando que lo que están haciendo los gobiernos es inflar esto. El problema es que te pete en la cara, como hemos dicho antes, pero si no, la cosa sigue tirando y a lo mejor la volatilidad es oportunidad, ¿no? También, que muchas veces se ve las correcciones, las caídas, como ¡ay, qué miedo! Queremos sembrar el pánico. No, estamos hablando de que a lo mejor el pánico del corto plazo es un momento ideal para sacar tajada, ¿no? Como inversores. Pues absolutamente de acuerdo también, ¿no? O sea, otra vez te vuelvo a decir lo mismo. Si sacamos un gráfico del VIX, pues tenemos momentos en los que hemos visto pues incrementar la volatilidad, o sea, a ver, no irnos muy atrás. Y no me quiero ir a los momentos del COVID, donde, bueno, pues la vimos a niveles de 140, 150. Pero, no sé, si nos vamos un poquito más atrás, el 22, por ejemplo, coincidiendo con la guerra en Ucrania, teníamos el índice en 63. Y bueno, pues vuelvo a decir otra vez lo Mira, ahí mismo, lo tenemos ¿no? en pantalla, Antonio, el VIX. Así la gente lo puede ver, los niveles en los que Bueno, estamos. pues Esto es con ahí lo velas ves. diarias, ¿eh? Lo agrandas un poco, pues verás dónde estamos y dónde venimos, ¿no? Entonces, Claro. yo al final aquí, ¿qué es lo que veo? Pues que mientras el mercado siga teniendo el soporte de los bancos centrales, así será. Y
bueno, lo hemos visto en el episodio que tuvimos en el mes de agosto, a primeros de agosto, donde aumentó de una forma tremenda la volatilidad, se fue pues, a niveles de 40. Y hemos visto cómo ha reaccionado el mercado de forma prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, para mí la clave de todo esto, o sea, lo que hay en los últimos 10, 15 años que no había en el pasado, son las acciones de los bancos centrales inyectando liquidez y las acciones de los gobiernos aumentando la deuda. Mientras esto siga así, pues evidentemente que son oportunidades para entrar. Es que, fíjate, es lo que decías antes. Antes del COVID teníamos volatilidades en el año 2017, por ejemplo, niveles de 9, de 10, con picos, que siempre hay picos porque esto al final refleja el susto generalmente el susto, ¿no? Pero las operaciones en una dirección u otra de los inversores, básicamente es lo que refleja o termina por reflejar el VIX. Pero después del COVID hemos vivido 4 años en los que la bolsa ha pegado petardazos al alza constantes, pero con volatilidades por encima de 17, de 15, de 30 y tantos. Claro, en 2022 sí que hubo una volatilidad peor y en la bolsa cayó, obviamente, pero es que niveles de 17 históricamente no son niveles de volatilidad bajo y la bolsa tiraba y tiraba, o sea que por eso la volatilidad ahora a lo mejor es más oportunidad que nunca con la intervención constante de los gobiernos y los bancos centrales, ¿no? Es como algo que nos tiene que hacer reflexionar, que es un paradigma que ha cambiado. Clarísimamente, o sea, y la diferencia, ya te digo, básicamente es esa, ¿no? O sea, yo siempre cuento la batallita, ¿no? De la primera crisis bursátil que vi yo, que fue en el año 87, donde se decía que, bueno, que esto había ocurrido porque la deuda norteamericana había aumentado mucho. Bueno, pues no lo sé, o sea, en algún momento ya te digo, tendré el gusto de buscar cuál era el nivel de deuda en relación con el PIB americano en el año 87, pero me da la sensación que comparado con lo de ahora, pues era de risa, ¿no? Y que la gran diferencia que hay es esta, o sea, yo creo que ni los bancos centrales se han cortado en la idea de enchufar liquidez, ni los gobiernos se han cortado en la idea de, bueno, pues mantener unos parámetros más o menos correctos y adecuados de deuda sobre PIB y de déficit fiscal razonable, ¿no? Por cerrar un poco este tema mercados y luego ya irnos a hablar de Europa, quería sacarte este gráfico también, que al final es el volumen de opciones call negociados. ¿Y por qué te saco todo esto? Porque estamos en niveles, una vez más, de máximos nunca vistos, es decir, que el trading, las operaciones, las inversiones en opciones call están en niveles absolutamente desbocados. ¿Esto puede ser un reflejo de que la cosa tira, pero que puede evidenciar un cierto riesgo a futuro? Bueno, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, hay un ratio que se utiliza mucho, que es el ratio put-call, que se utiliza para asignar probabilidades al comportamiento de los mercados financieros, especialmente de los índices bursátiles. Entonces, bueno, para calcularlo lo que hace es que se divide el número de opciones put, que son opciones de venta, como todo el mundo sabe, entre el volumen de opciones call, que son opciones de compra, abiertos bueno, pues para el activo que estemos viendo, ¿no? Normalmente, como digo, sobre todo se utiliza mucho en índices bursátiles, ¿no? Entonces, al final, esta teoría lo que se basa es en la teoría de la opinión contraria, es decir, en que cuando gran parte de los inversores coinciden sobre el futuro comportamiento del mercado, la probabilidad de que se mueva en sentido contrario al esperado es muy elevada, ¿no? Y esto es así. Estamos, como muestra ese gráfico, en niveles históricos, ¿no? O sea, las opciones call lo que hacen es otorgar al comprador el derecho de comprar acciones de ese elemento a un precio hasta una fecha concreta, ¿no? Entonces, cuando la mayoría de los inversores tienen expectativas alcistas, el volumen de opciones call negociadas es muy alto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo estamos viendo aquí. Claro, lo hemos tenido en otros momentos, pues quizás en el gráfico mucho
mucho más abajo donde estamos ahora mismo, el mercado ya se hubiera dado la vuelta, ¿no? O sea, tienes ahí, o sea, si miramos el gráfico, no acierto a ver desde aquí las fechas porque no me alcanza la vista, pero desde donde se El inicia el subidón último. es desde febrero así se pega un subidón del copón. Es el... Claro, claro, pues si nos fuéramos más en el eje de abajo, si nos fuéramos más hacia la izquierda, pues veríamos que uno que en momentos que esto ha ocurrido, bueno, que el mercado ha reaccionado con tomas de beneficios, pero es que fíjate dónde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, o sea, esto es lo de siempre, ¿no? Pero tampoco es necesario ver esto, o sea, simplemente, como hemos hecho antes, o sea, viendo los índices que están a niveles de máximos, pero por índice de probabilidades hay más posibilidades de que en algún momento se dé la vuelta a que siga subiendo. Pero claro, los analistas técnicos nos tirarían de las orejas porque nos dirían, oye, la tendencia a la que es, hay que respetar la tendencia. Y efectivamente, si sobre los gráficos de los índices pues tiran líneas de tendencia, pues vemos que hay subidas importantes que eso mientras no se pierdan esas líneas de tendencia. Lo posible es que siga subiendo y aquí pues el análisis que hacemos es exactamente igual. Yo desde mi punto de vista, el optimismo es absolutamente tremendo, es elevado, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues es lo que hay. No, es que no nos queda que jugar con que si el optimismo es este, es el que es y ya está. O sea, y Claro, saber o sea, que en algún momento el optimismo se acabará, claro. Pero claro, por índice de probabilidades, pues efectivamente, o sea, quiero decir, cuando tenemos el volumen de call donde lo tenemos, eh, pues lógicamente deberíamos de ir pensando que esto se puede dar la vuelta más fácilmente que siga subiendo hacia arriba, ¿no? Pero bueno, el problema es saber dónde está el sitio, ¿no? Si me permites, cuento una pequeña anécdota, ¿no? Y la primera vez que yo hice una carrera de coches, mi amigo que 14 años mayor que yo, con más experiencia, se acerca a mi coche cuando íbamos a salir. Antonio, ¿estás nervioso? Sí. Si esto es muy fácil, solamente hay que acelerar en su sitio, frenar en su sitio y cambiar en su sitio. Ya, ya, pero ¿cuál es el sitio, no? Y aquí pues pasa exactamente lo mismo. O sea, vale, aquí ¿cuál es el sitio donde realmente debemos de empezar a tener miedo y respeto por esto? Pues es que, es que nadie lo sabe. El problema es que nadie lo sabe. bueno, hace bastante, ¿no? Pero ahí lo Ya, tenemos, ¿no? ya nos gustaría saberlo. Oye, si lo supiera, te digo que tú y yo somos millonarios. Salimos de aquí millonarios seguro, Sí, 100%. probablemente, claro. Pero lo cierto es eso, o sea, lo cierto es que si vemos eh, por el pasado y tomamos decisiones en base a ese pasado, pues el mercado debería de haberse dado la vuelta ya hace tiempo. Pasando a otro tema que antes lo has comentado, es la situación de Europa y los déficits. Luego, por cierto, quiero dar las gracias a Craig Pango. Muchas gracias por suscribirte al canal con Prime. Muchísimas gracias por el apoyo de todos los que lo estáis siguiendo y los nuevos que estáis por aquí. Seguid el canal, que siempre, ya os lo digo, que tenéis que seguirlo. Quería preguntarte por esto, la situación de Europa con los déficits de Italia, de Francia. La prima de riesgo de Francia igual está escondiendo riesgos ocultos que estamos obviando. Lo comentaba yo en mi cuenta de X esta mañana, a ver si te lo puedo compartir por aquí, lo busco rápidamente, pero al final es eso, ¿no? Riesgos que tenemos en el cajón, pero que en algún momento pueden empezar a dar señales realmente preocupantes aquí en este lado del Atlántico. Mira, lo tengo por aquí, esto que publicaba Bloomberg, y de cómo observad en qué niveles de prima de riesgo estamos en Francia ahora mismo, que son máximos desde el 2017. Esto yo creo que son riesgos geopolíticos y políticos que tenemos que seguir, ¿no? Y Y, tener en cuenta. y, y en Italia, pues más o menos debemos de andar por ahí también, y en España, pues lo mismo, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? Pues que, bueno, pues que te salga el primer ministro francés diciendo, señores,
estamos como estamos y lo que hay que hacer es subir los impuestos. ¿A quién hay que subirle los impuestos? Pues a los de siempre, a los ciudadanos y a las empresas. No he oído ni en Francia, por decir gente que es de un color, ni en Italia por decir que es gente de otro, y aquí en España, por supuesto, ni se les ocurre decirlo, pero no he oído decir, bueno, vamos a mirar, a ver si bajamos un poquito el tamaño del gasto público, a ver si bajamos un poquito el peso del sector público y a ver si bajamos un poquito el peso de la industria política, ¿no? Que estaría bien. Luego ya no suben si quieren los impuestos a los ciudadanos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que todas estas decisiones al final que llevan a estos niveles de deuda y estos niveles de déficit, las toman los políticos, hombre, estaría, por aquello de variar un poco, estaría bien que los políticos hicieran un poquito de ejercicio bueno, pues de bajarse un poco en los niveles, ¿no? O sea, el nivel de gasto público es absolutamente salvaje. El otro día también me preguntaban en algún sitio, cuando salieron las revisiones de la OCDE al crecimiento, ¿no? Decían, "Bueno, es que España va fantásticamente bien". Y yo decía, sí, sí, va fantásticamente bien, pero del PIB, ¿cuánto del PIB es gasto público? Pues algo así como un 3,2%. Si estamos en el 2,8%, ya nos podemos dar cuenta que de los componentes que son, digamos, que generan fortaleza al PIB, pues básicamente la inversión, el consumo privado, nos olvidamos de ellos porque lo que está tirando realmente es el gasto público, ¿no? Es como el empleo, ¿no? El empleo va muy bien, sí, sí, oiga, pero del empleo, entre los datos maquillados y el empleo público, ¿de cuánto estamos hablando, no? A lo mejor no va, si hacemos ese análisis, no va tan bien. Y aquí, pues es preocupante. ¿Qué es lo que ocurre? Que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde vale prácticamente todo, aquí en Europa, pues hombre, todavía desde la Unión Europea se dice a los países, oye chicos, cortaros un poco y vamos a ver si conseguimos meter en los déficits en cintura y volver, y la deuda y volver a los criterios de Maastricht, ¿no? Pero que nos sabíamos todos de memoria hace unos años. Pero bueno, me parece que no están muy por la labor y que lo que se les ocurre es lo que tú decías, que al final, ¿quién va a pagar la fiesta? La fiesta la vamos a pagar los que estamos abajo en la pirámide, los ciudadanos, las empresas, ¿no? El primer ministro francés decía, no, vamos a poner unos impuestos extraordinarios y temporales a las empresas que facturan más de 1.000 millones. Creo que ya sabéis todo cuando se habla de un impuesto temporal, que es una cosa que viene para quedarse y para quedarse mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es muy triste que desde el sector privado la gente esté haciendo su esfuerzo y esté haciendo su tarea y tal, desde el sector público no, pero luego los que pagamos esto es el sector privado, ¿no? Como siempre. Es que sí, es que siempre es así, ¿no? Bueno, otro de los temas que has comentado también que me gustaría preguntarte y charlar contigo es el tema de China, ¿no? Y además ya sabes que lo hemos hablado otras veces, el estímulo masivo que ha hecho China. Hablabas de gasto público y de meter y dopar la economía, sobre todo al principio de la charla, y si ha hecho algo China es copiar Occidente y copiar sus vecinos de Japón que están al lado y decir, pues venga, este es el modelo y vamos a ello, ¿no? Y ya sabemos lo que arrastra todo esto. Pero de entrada, lo que arrastra, lo comentaba mi querido amigo José Luis Cárpatos en un reciente tuit con este gráfico que me parece interesante de Gabecal Dragonomics y Macrobond, y es cómo suele comportarse la bolsa china con los estímulos, y vemos que cada vez que meten estímulos se genera un rally a medio plazo, podríamos decir, o en poco tiempo sube mucho y luego se vuelve a reajustar. Aquí las 3 veces que lo han hecho ha pasado lo mismo, y con rentabilidades de 500%, 125% a 9 meses, a 8 meses 109%, 33% a 13 meses, 65% a 11 meses, y ahora estamos en ese momento, ¿no? ¿Crees que se puede repetir todo esto y que de manera táctica, yo ya lo estoy, ya lo sabes, y es mi valoración personal, pero de manera táctica se puede aprovechar este neo-keynesianismo brutal de China? Bueno, pues es que es así, o sea, dentro de esos estímulos lo que está es facilitar unas líneas de crédito especiales para que las instituciones públicas chinas
inviertan en empresas chinas, ¿no? Por lo tanto, bueno, se están dando, el Estado está dando dinero para que se invierta en su mercado y por lo tanto esto tira. Y efectivamente, o sea, el gráfico este que ha puesto José Luis Cárpatos, que lo había visto yo, es de libro. De hecho, lo que ha pasado en prácticamente la última semana, las últimas semanas, es que ha salido dinero absolutamente a tutiplén de los fondos de dinero chinos y se ha ido a los fondos de renta variable chinos. Y si tú te miras opiniones de casas de bolsa hace 2, 3 meses atrás, donde decían China ni verlo ni tocarlo, pues claro, al final cuando un activo te subes en vertical, como ha sido la bolsa china en el último mes, pues o te metes o estás teniendo un problema, ¿no? Y claro, te tienes que meter y eso autoalimenta precisamente la subida, sí. Claramente habría que estar ahí, pero habría que estar con cuidado. También la gente de Nomura publicaba un informe esta semana diciendo esto, ¿no? Diciendo, bueno, sí, está bien, pero cuidado porque no tenemos la certeza de que todas esas medidas, todo ese paquete de alicientes, pues sea realmente suficiente para mantener la economía y por lo tanto el mercado en el tiempo. Y ahí se vuelve a ver otra vez muy bien. O sea, estímulo, bolsa sube, en cuanto se Mm. termina el nivel del estímulo, baja. ¿Por qué? Pues porque al final pues tienen el problema importante que tienen y que es muy difícil de solucionar, ¿no? Pero claro, sí, efectivamente, o sea, si lo que buscamos es la oportunidad, hagámoslo, pero bueno, hagámoslo siempre con una cierta prudencia, con un cierto cuidado. Mira, vamos a preguntas que nos han dejado por aquí para despedir y cerrar el programa, como Ray, que también es amigo del canal, y decía que qué opinamos del movimiento de los bonos de hoy y que si es oportunidad de compra. Yo voy a matizar un poco. De los bonos ya sabéis que hay que diferenciar entre duraciones. Duraciones largas me siguen pareciendo todavía peligrosas porque no sabemos qué va a pasar con la inflación a futuro el año que viene. Y ya sabéis que los bonos a muy largo plazo están muy anclados a las expectativas de inflación y si esta repunta, pues igual jugar con el precio no puede ser lo más ideal. Esto, duraciones muy largas, pero duraciones cortas y duraciones medias sí me parece interesante. Es mi opinión personal, insisto, no es una recomendación para que hagáis nada. Me has preguntado mi opinión y yo te doy mi opinión y aquí no te digo lo que tienes que hacer para invertir, tienes que trazar tu propia estrategia, pero mi valoración es esa. Duraciones largas me dan un poquito de respeto, pero duraciones medias sí que estoy echando un ojo, como bien sabéis, y fondos de inversión incluso de duraciones cortas y duraciones medias también lo estoy vigilando, como he compartido en el canal ya varias veces. Antonio, no sé qué piensas, yo No, lo ya mismo. he opinado así y bueno. Sí, no, exactamente lo mismo que tú, ¿no? Bueno, si vemos las rentabilidades de, no sé, por ejemplo, la diferencia del bono americano a 2 años, dejadme un segundo que estoy sacando aquí el gráfico. El bono americano a 2 años está en una rentabilidad del 3,88 cuando estaba hace pues apenas un par de semanas en 3,51. O sea, el repunte es absolutamente importante. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues al final en el mercado lo que se estaba diciendo es bueno, la Reserva Federal, después de la bajada de 50 puntos básicos, va a bajar de 50 en 50 y probablemente esto no sea así. ¿Por qué no sea así? Pues por los datos que han salido de empleos. Ahí no se ve desde luego recesión por ningún sitio. Y bueno, y esto pues al final es una mala noticia para los bonos y es buena noticia para la renta variable. Y de alguna manera pues el mercado es así como ha reaccionado, ¿no? Total, sí. Mira, vamos, que estamos de acuerdo, o sea, que al final, como de costumbre, diferimos en poco, ¿no? Decía Michelle Upside por aquí, dices, buenas tardes, Héctor, me gustaría saber la opinión de Antonio relativa a Bitcoin y materias primas, como el uranio, dice, yo apuesto fuerte por ambas y una compañía como es Cameco. Bueno, compañías particulares, igual no lo sé si la tiene dominada esta compañía o no, pero en cuanto a materias primas y Bitcoin, incorporarlo en cartera, Antonio.
Mira, a ver, yo ya sabes que con las criptodivisas sigo siendo muy escéptico y no crítico, escéptico simplemente, ¿no? O sea, no termino de, aunque me lo han explicado muchas veces y intento verlo, pues no lo sé, el Bitcoin quizás, que es la criptodivisa por excelencia, bueno, me puede parecer como, bueno, como elemento de diversificación en una cartera y demás, pero no soy capaz de entenderlo. Las materias primas, pues bueno, aquí realmente, o sea, si apostamos a que, caso de China, por ejemplo, con todos estos estímulos, la economía va a tirar, pues claramente hay que estar claramente hay que estar en materias primas, ¿no? Lo que pasa es que luego vemos ahí unos movimientos también que son ciertamente volátiles y un poco eh, iba a decir aleatorios, no es la palabra, erráticos más bien, sería la palabra correcta, pues que quizás esto hace que dé un poquito de miedo, ¿no? Yo en materias primas, o sea, realmente la que sigo viendo claramente es el oro, sigo viendo la plata. Eh, el uranio, decía, no lo conozco, no lo domino, pero bueno, si entendemos que aquí en Europa, por ejemplo, por la energía nuclear ha sido rebautizada como energía limpia, que yo creo que lo es, pues probablemente a lo mejor es una oportunidad de estar ahí, pero no sé, no te puedo decir claramente porque no me considero especialista en estos productos. La próxima vez lo miramos con detenimiento, preparamos bien un poco la respuesta. Yo también muchas veces me han preguntado de uranio y es verdad que por contexto político y geopolítico y del mercado de la energía como está, me parece que es lógico que el uranio sea una apuesta para salir Claro, hace, del... hace 5 años te diría que no. Ahora, pues Claro, probablemente, claro, es que... probablemente sí que lo es. Y desde luego, claro, evidentemente, o sea, si hay una reactivación económica, por lo que estamos viendo además de toda esta historia, es que las bolsas están subiendo como están subiendo, pero sin embargo la economía está quietecita, sobre todo a nivel, todo lo que son datos manufactureros, los PMIs que han salido y ISMs manufactureros, está más bien apuntando para abajo, ¿no? Lo que está tirando son los servicios, ¿no? Entonces, claro, los servicios no tiran de las materias primas. Para eso tiene que haber una reactivación de la economía real, claramente. Por eso te digo bueno, me genera dudas todo lo que no es el oro y la plata, porque entiendo que hacen su labor de refugio bueno, pues de preservarnos un poco de problemas que puede haber a nivel de inflación. El tema del uranio, por lógica, o sea, si decimos bueno, que la energía nuclear pasa a ser considerada como una energía limpia, que insisto que yo siempre he creído que lo es, eh, pues bueno, pues seguramente sí que es una apuesta de futuro, porque yo veo, a ver, dentro del el periodo de tiempo que lleva montar una central nuclear, todo este tipo de temas, que es un plazo medio largo, esto no se hace de un día para otro, no es como poner un huerto solar, ¿no? Es algo mucho más complejo, pero evidentemente pues sí que puede tirar. Y yo veo por ahí una solución muy complementaria a lo que son todas las energías verdes y mucho más inmediata y sobre todo mucho más estable, ¿no? Porque al final las energías alternativas, las energías verdes, pues es verdad que hacen su función, pero ya vemos que nos ocurre aquí en España cuando se para el viento o cuando tenemos mal tiempo, ¿no? Que el precio de la energía se nos va para arriba. Con un backup de energía nuclear nos permitiría tener unos precios estables y relativamente baratos, ¿no? Una última cuestión ya antes de irnos de fin de semana y descansar, que nos deja aquí Aleix, nuestro amigo. Dice, petróleo más allá del rally que pueda tener por Irán, a medio plazo, ¿cómo lo veis? Como siempre voy a hablar yo primero, ya que estoy ahora mismo leyendo lo que dice nuestro amigo por el chat. Yo el petróleo tengo muchas dudas, no lo veo nada claro, y no lo veo claro porque llevamos en rango durante mucho tiempo y si lo de Irán se fuera de madre
Obviamente sí que veo positivo el petróleo, desde luego, vamos, o sea, si el conflicto escala, será súper alcista para el petróleo. Y ahora, y quien quiera estar tácticamente o estructuralmente ahí, pues oye, bienvenido sea cada uno y su decisión. Si esto pasa, desde luego que sí. Si no y se va aliviando y tal, pues tal y como está la oferta de petróleo ahora mismo y, digamos, la última reunión de la OPEP y las previsiones de cara a 2025 y los últimos informes de la IAEA, etcétera, yo lo veo bastante en rango, y los bancos de inversión también están en esa tesis de que se pueda mover entre 70 y tantos y 90 y tantos, ¿no? Por arriba. Entonces, bueno, para operar en rango, quien lo quiera decidir, mientras el contexto actual siga, fantástico, pero obviamente no sabemos qué va a pasar con Irán, y si lo de Irán explota todavía más, pues ahí el petróleo seguramente tienda mucho más al alza. Pero vamos a ver, ¿no? Antonio, no sé cómo lo ves. Sí, vamos a ver, mira, yo con el petróleo veo varias cosas. O sea, el petróleo, manejar el precio del petróleo es relativamente fácil a través de los derivados, ¿no? El petróleo tiene un componente de lo que es el mercado físico real, o sea, el pozo y el chorrito que sale el petróleo, y luego tiene otro componente que es el mercado financiero, que son todo lo relacionado con los futuros de petróleo. Para que os hagáis una idea, el mercado, digamos, el financiero es como 30 veces más grande que el mercado real, con lo cual ya os podéis imaginar quién marca aquí la tendencia, ¿no? Bueno, hay por ahí una teoría conspiranoica, si queréis, donde dice que, bueno, que al final los países occidentales, porque les interesa evidentemente, pues han conseguido mantener el petróleo realmente controlado, y esto además les está haciendo un poco la cusquilla a los países productores, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, los propios países productores, como se han encontrado con que el precio del petróleo no se ha ido tan arriba como ellos pensaban, pues al final, aunque tenían una serie de acuerdos de producción limitada tal, lo cierto es que están sacando petróleo a tutiplén. Y luego tenemos dos países como China y como la India que están importando también petróleo a tutiplén, ¿no? Y ha habido una cosa recientemente que habéis visto, que Arabia Saudita, que hasta ahora, digamos, estaba dentro de la OPEP Plus diciendo, bueno, señores, hay que Sí. contener la producción, tenemos que irnos a un precio de referencia de $100 barril, tal, no sé qué. Al final ha dicho, bueno, mira, se me está disparando también otra vez el déficit fiscal, y o vendo petróleo, tengo un problema, con lo cual hago lo que hacen los demás, ¿no? Digo, sí, sí, vamos a tal, pero fuera vendemos todo lo que podemos, ¿no? Entonces, yo esa es la principal limitación que veo. O sea, yo sigo pensando que el petróleo todavía le quedan muchos años por delante, sigo pensando que la demanda de petróleo, sobre todo vía China, si se recupera, sobre todo vía la India, que está recuperada, pues va a seguir siendo muy importante. Los indios están comprando el petróleo ruso, que en teoría no se puede vender a Occidente, lo están comprando ellos tirado de precio, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Pero por otra parte veo esto que te digo, ¿no? Digamos, desde el mundo occidental existe un interés en tener el precio del crudo bastante controlado, y eso se puede hacer relativamente fácil. No digo que sea fácil, pero sí relativamente fácil, porque al final la mayor fuente de inflación en el mundo es el petróleo, eso es evidente. Pues eso por una parte, y luego que los países productores, pues al final, pues es que tienen que producir sí o sí, porque si no los Claro. números no les salen. O sea, si no ganan dinero con el precio alto, pues lo tienen que ganar con menos margen y con mayor producción. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Pues nos vamos a quedar con todo esto. Siempre un placer tener por aquí a Antonio Castelo, que ya sabe que esta es su casa, y cuando la próxima vez que nos veamos vamos a ser ya más en esta casa, en Vamos a este ser negocio. tíos, vamos a ser tíos. De Vamos a una ser preciosa todos tíos, niña. sí, sí. Ya la próxima vez que venga Antonio por aquí me verá con más ojeras, con más cosas, ¿no? Vamos a... Te vas a enterar de lo que vale un peine, Héctor. Bueno, ya sabes que esto es una mezcla entre ilusión y acojone de momento. Luego ya veremos, Sí. ¿no? Mi mujer dice que el embarazo es una enfermedad que dura 9 meses y una convalecencia que dura toda la vida, y doy fe de ello.
Pues a ver, dentro de poco te diré, dentro de poco te diré. En fin, un abrazo muy grande a todos también, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Nos vemos el próximo lunes, si no hay parto anticipado y estas cosas, a las 5 de la tarde, hora española, con todos vosotros, con las claves. Os anuncio ya en redes cómo va a ser la parrilla de la próxima semana. Y nada, eso, que paséis muy buen fin de semana y que seáis buenos, que nos vemos el lunes. Un abrazo a todos y a Antonio también, chao. Chao. Adiós, adiós.